Bueno, ya vamos a ir comenzando para que los eh, que van a poner tengan su tiempo completo y no estén preocupados de eso. Como les había contado, yo soy Gala Fernández y trabajo en la universidad, soy académica y vamos a dar inicio a esta mesa del Congreso Social que se llama Expresión Artística y su rol en la sociedad actual. Yo he sido invitada a moderar esta mesa, me imagino que como académica de la Facultad de Artes y colaboradora de varias actividades de la pastoral desde hace un tiempo. Entonces, vamos a tener 3 ponencias en esta mañana que fueron ganadoras del concurso de ponencias de 2020 y cada expositor o expositoria va a tener 15 minutos para exponer y después habrá tiempo para preguntas del público por cada ponente. Nuestro primer ponencista es Rodrigo Cáceres. Rodrigo, ahí está Rodrigo para los que no lo conocen, cuya Hola. ponencia se titula Entre estrellas, caballos y centellas, esperanza, duda y escatología en la lírica de Eduardo Gatti. Rodrigo es estudiante de la Universidad Católica, optando al grado de licenciado en Letras, con certificado académico en Teología. Se ha desempeñado como ayudante de cátedra de la Facultad de Letras UC al mismo tiempo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a los y las que se están integrando recién. Y vamos a dar paso entonces al primer expositor, que es Rodrigo Castro. Hola, hola. Ya, espero que estén muy bien. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí. Estoy muy nervioso, pero también estoy muy contento. Agradezco a Gala por estar moderando y agradezco a la universidad por haber abierto este espacio para que conversemos y charlemos este tipo de cosas. Mi ponencia se llama, bueno, ya lo dijeron, entre estrellas, caballos y centellas, esperanza, duda y escatología en la lírica de Eduardo Gatti. Los que sabrán, los que somos seguidores de la música de Gatti, Estrellas, Caballos y Centellas es una canción del álbum Aquí en el Barrio. Bueno, empiezo, ya, porque hablar de la poética de Eduardo Gatti me ha sido siempre una profunda tentación, como una especie de fruto prohibido, alimentado por años de no poder escucharle con la misma facilidad con la que escucho a Silvio Rodríguez, a Sid Generis, a Víctor Jara. Claro, cosas del internet que es difícil de encontrar, al menos antes de Spotify. Creo que todas las personas que hoy me escuchan conocen, al menos de nombre, la canción Los Momentos de este compositor. Sin embargo, creo que ubicar este poema o esta canción dentro del corpus de Gatti es increíblemente difícil, pues se aleja poderosamente del carácter cósmico y optimista con el que se le asocia desde la prensa, se le ha asociado por mucho tiempo. De este modo, Los Momentos se termina configurando como la gran ventana a la lírica gattiana, pero no está ni cerca de ser por sí sola una representación fiel y acabada de todos los temas que trata la lírica de Gatti. Aunque para ser justos, ¿qué poema no es con respecto a su autor, no? Lo cierto es que las voces críticas que se han levantado para hablar de Gatti específicamente han sido realmente pocas, por no decir nulas. Cosa curiosa, considerando que fue escritor en residencia de la Facultad de Letras el año 2010 de la Universidad Católica y recientemente fue reconocido por la SCD como una de las figuras fundamentales de la música chilena. Una mención se le hace en el artículo de Patricia Díaz Nostroza sobre la poesía trovadoresca en la canción popular chilena, y Fernando Berríos le dedica algunas líneas en un par de sus crónicas musicales. Díaz Nostroza, refiriéndose a los momentos, habla de la configuración de este tipo de trovador chileno, que se aleja un poco del estilo contestatario de, por ejemplo, Eduardo Peralta o Fernando López Flopi, para hablar de una búsqueda de la armonía con la naturaleza. Es una música más en sintonía en tema con The Beatles que con la propuesta política de la izquierda chilena. Sin embargo, como decía, entender a Gatti solamente a partir de los momentos es algo muy limitado, aunque para ser justos, ni Berríos ni Díaz Nostroza se proponen a realizar un estudio acabado de la lírica gatiana. Oh, paréntesis, Fernando Berríos es actualmente nuestro decano de teología, así que algo me ha colaborado en esta presentación. Bueno, lo que hacen estos dos autores es usar a Gatti, usar la lírica gatiana, para ejemplificar otras posturas. Lo que intento aportar en este aspecto es que Gatti desarrolla una vertiginosa y a veces incómoda variedad de temas en su obra,
tanto que esta misma ponencia sería incapaz de abarcarlo todo. Este congreso estará y está indudablemente marcado por el contexto histórico que vivimos y, al menos en esta mesa, la pandemia llega a nuestro discurso, aunque sea por alcance, y así como hacemos nuevas lecturas de autores y autoras con estos lentes del encierro, me pregunté por qué y cómo leer a Gatti ahora. Lo cierto es que dentro de los tópicos gatianos, al menos para mí, la duda, la esperanza y la escatología suelen ocupar un lugar privilegiado. Poemas y canciones como El Castillo de Arialá, La Francisca o Palabras a Carlita no dejan de preguntarse acerca de las cosas fundamentales del más allá y del más acá, sin llegar a ser un autor que podamos inscribir dentro de esta problemática categoría de la música cristiana. Sí podemos identificar que la voz a la que Eduardo da espacio está en constante búsqueda de respuestas acerca del destino del ser humano, caracterizado por ciertas aperturas que provengan de la fe, sin llegar a ser una declaración de fe, directa o indirecta, como sí ocurre en los corpus de Manuel Huerta o Rodrigo Cáceres Padre. La elección del tema estrellas, caballos, centellas, como el corazón de esta presentación, responde a dos asuntos. Primero, es que considero que es la canción que mejor ejemplifica la tensión constante que existe entre la duda y la esperanza, con las cuestiones escatológicas atravesándolo todo. Y la segunda es mucho más personal, tanto que incluso lo pensé 2 veces antes de mencionarlo en esta ocasión. Estrellas, caballos y centellas, fácilmente, es la canción que más oí de Gatti durante mi extraño intercambio en Europa, que se caracterizó por estar atrapado la mayor parte del tiempo, si me pilló la pandemia. Experiencia que me dejó más, bueno, como les digo, me dejó más recuerdos del encierro que de España mismo. Esto me hizo reconocer la enorme y cuasi profética vigencia de estos temas en la actualidad. La poesía y la música tienen esta característica tan propia que no nos permiten hablar de ellas sin tener frescas en nuestra memoria lo que dicen. Por eso recitamos poesía antes de hablar de poesía y escuchamos música antes de hablar de música, muchas veces con menos de unos minutos de separación entre ambas disciplinas, lo que responde a la facilidad y a la naturaleza misma de estas actividades, porque sería extraño leer un capítulo entero de la Odisea durante una clase de la Odisea. Por ello, me contacté con Eduardo Gatti. Una vez estuvo confirmada mi participación en este congreso y le pregunté si es que podía cantar estrellas, caballos, centellas en este congreso. Y bueno, me dijo que sí. Así que para poder hablar propiamente de la canción, vamos a escuchar primero la canción y luego la analizamos. Pateando piedras por el camino y en edad suficiente de aprender, sigo adelante sorteando espinos y me pregunto de nuevo qué hacer si ya encontrara respuestas cabales completas. Cerraría puertas y como un sabio predicaría verdades muertas. De los jirones de toda vida construimos este mundo sobre el mar. De los amores siempre de ida tomamos vino que calienta el corazón con una rosa en la mano. Nos fuimos de fiesta, tan humanos, quizás en vano, en la ilusión rentamos la cuenta. Me quedan ganas aún de explotar en la luz de tu mirada, aunque inacible, de tu emoción y su cruz. Que este camino desierto se transforme en paz de nube blanca, de noche oscura, llena de estrellas, caballos, centellas y más. Y como un sol, por un rato, arder en pasión, y luego sentir unos peces en blanca ascensión. Dame tu mano,
aprieta firme, que seamos uno en esta canción. Por la mañana, por la ventana, se muestra el cielo nuevo a nuestra costa. Se van los días y por las calles nos dividimos en el loco afán, y todo huele a tu imagen, transpira el amor, y el suave lecho ya inexistente se desvanece en suave dolor. Me quedan ganas aún de explotar en la luz de tu mirada, aunque inacible, de tu emoción y su cruz. Y este camino desierto se transforme en paz, de nube blanca, de noche oscura, llena de estrellas, caballos, centellas y más. Y como un sol, por un rato, arder en pasión, y luego sentirnos veces en blanca ascensión. Dame tu mano, aprieta firme, que seamos uno en esta canción. Bueno, agradezco nuevamente a Gati por haber traído esta canción a esta ocasión. Lamentablemente no puedo estar presente en esta reunión por Zoom, pero sí tuvo la amabilidad. Y porque será muy, muy útil para lo que viene ahora. Podemos conformar, por ejemplo, la isotopía de la duda, rescatando los fragmentos en que la voz enunciativa clama no tener respuesta y cuando plantea la posibilidad de estar gastando la cuenta en una ilusión. Sin embargo, los versos también poseen un profundo carácter escatológico, que a su vez conforman la leve y tenue esperanza a la que la voz se aferra y que le sigue dándose sentido al canto. Son esas ganas de explotar en la luz de la mirada del ser amado las que sientan las bases para la esperanza escatológica que baña el texto de Gatti, una escatología y una esperanza que se toma de lo terrenal para encontrar los vestigios de lo divino. Todo esto a través de una sutil figura del amor cortés, que sublima el arder por un rato en pasión para luego sentirse peces en blanca ascensión. A través de este pequeño y por supuesto incompleto análisis formal, creo reconocer lo que Paul Tillich llamaba la preocupación última, un concepto más desarrollado por su interlocutora, la teóloga y crítica literaria alemana Dorothée Solé. Ella estaba profundamente interesada en encontrar los vestigios del lenguaje religioso en los autores cuyos corpus no se inscriben tradicionalmente dentro de esta categoría. Buscar en lo profano el interés por lo divino. No quiero detenerme en la milenaria discusión de dónde termina lo divino y empieza lo secular, porque creo que lo que es nuestra creencia, así como nuestra ideología, atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Particularmente, me interesa ubicar las inquietudes de la lírica gatiana dentro de esta discusión, y más específicamente, preguntarnos cuánto de nuestras dudas y esperanzas escatológicas están puestas en juego ahora que tenemos el miedo justificado de abrir nuestros brazos para entregar y recibir consuelos del más acá. Hace 503 años, los protestantes nos preguntábamos dónde se encontraba lo divino en medio de la ley. A mediados del siglo XX, Solé se preguntaba dónde estaba lo divino en medio del sufrimiento humano. Hoy, leyéndola a través de Gatti y leyendo a Gatti a través de Solé, cabe preguntarnos dónde se encuentra lo divino en medio de nuestra incertidumbre. Así, entre las dudas que expone la voz enunciativa, se vislumbran los chispazos de esperanza que claman por un lugar lleno de estrellas, caballos, centellas y un más que corona la esperanza con una incertidumbre optimista que termina por aceptar, por alcance, que todo su lenguaje teológico es también analógico. Las letras de Gatti no ignoran su responsabilidad histórica frente a los desafíos políticos contextuales a los que sus auditores y él mismo nos vemos sometidos. Canciones como Todo fue bueno o Capitán se aventuran a denunciar las injusticias del aquí y el ahora y a advertir con respecto al futuro,
pero sí hay que reconocer que la mayoría de su corpus está dedicado a una reflexión intimista que busca conectar al ser humano con las cosas que le hacen ser verdaderamente humano, lo que incluye sus debilidades y sus creencias. Es justamente esta intimidad desde donde la lírica de Gatti nos invita a preguntar por nuestras inquietudes, valga la redundancia, y hallar parte de nuestra esperanza en la inesquivable esfera de nuestra vida intrapersonal, que, de encontrarse, llevará a una interpersonalidad llena de estrellas, caballos y centellas, y a encontrar en aquellas grietas de luz una salida ante las amenazas que nos agobian, aun si se trata de la propia muerte. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, recibe ese aplauso en silencio, Rodrigo. Voy a hacer así como... Hay corazones también. Oh, gracias, gracias. Así que muchas gracias. Agradecemos entonces a Rodrigo por su ponencia y por la música, que siempre es bienvenida. Quiero comentarles que como vamos a hacer el espacio de preguntas al final, y pueden ser dirigidas a varios o a uno o a una de los exponentes, si quieren pueden ir anotando en el mismo chat, compartiendo a todos algunas preguntas, como para no olvidarlas. Catalina Vasiliu, que está apoyando también esta mesa, va a ir tomando nota de los temas o las preguntas, o si prefieren, como yo, pueden anotarlas a lo antiguo y las conversamos al final. Ahora vamos a continuar entonces con la ponencia de María Eliana Sepúlveda. Vamos a escuchar #diálogos en línea por María Eliana, que es licenciada en Humanidades, con mención en Lengua y Literatura Inglesa. Y es además diplomada en Gestión Cultural UC y en Patrimonio Cultural USACH. Entonces, damos la bienvenida a María Eliana. Hola Gala, hola a todos, muchas gracias por la invitación, un honor poder compartir con ustedes lo que uno hace y contarles que yo represento a una institución, represento a Fundación Manantial de Ilusión, soy gestora cultural de la fundación y nosotros trabajamos en general desde un lugar que representa las artes y que trata permanentemente de vincular y articular lo artístico con la discapacidad. Tenemos 26 chiquillos en una compañía de música y teatro, y además hay otros jóvenes, otro grupo de jóvenes que participan en talleres de iniciación actoral y musical, todos con discapacidad cognitiva. Voy a compartir pantalla para mostrarles lo que fue este año, lo que ha sido este año de trabajo en los #diálogos en línea, que fue una forma de aglutinar temas en torno al arte, convocar temas en torno al arte, personas, instituciones, de la forma más diversa que nos pudimos plantear en este momento. Bueno, esta es nuestra fundación, Fundación Manantial de Ilusión, es un espacio creativo de arte y educación. Ella es una de nuestras actrices, y esa foto alude a la última obra que realizamos, el último montaje, Cactus, solo muere lo que se olvida, donde se hizo una recreación y trabajando en la intertextualidad de la vida de Violeta Parra, basándonos en la producción literaria de Shakespeare, específicamente en Romeo y Julieta. Nuestra institución es una organización sin fines de lucro que conjuga artes, educación y cultura. Buscamos promover la conciencia de la diversidad sobre las bases de una reflexión crítica y del arte como eje transformador del ser humano y de su entorno. Declaramos nuestro firme compromiso con la inserción social, laboral y ciudadana de personas en situación de discapacidad a través de las artes en un trabajo participativo, colaborativo y dialogante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros concentramos nuestro trabajo en las artes, en la educación y la cultura, y que somos una organización que busca la inserción social y ciudadana de las personas con discapacidad cognitiva en lo específico y en lo que ha sido la experiencia hasta ahora,
pero que ampliamos nuestra mirada permanentemente hacia la inclusión en general. Ha sido un nicho de desarrollo importante, no solo en lo artístico, que es el foco de trabajo más concreto, sino que a través del arte ha sido una oportunidad, una motivación y un interés permanente por avanzar hacia el desarrollo integral y personal de nuestros artistas, ¿no? Lo que se ha ido configurando exitosamente son personas tremendamente plenas que participan desde el rigor en lo que es el teatro, en la música, en su formación musical y teatral, y que a través de ese espacio han ido encontrando un espacio también para su propia reflexión y su propia construcción de pensamiento crítico, ¿no? Es una actividad que se ha ido también transformando en una motivación muy profunda para los jóvenes y para nosotros, desde la búsqueda también, desde la inserción laboral. Nuestros jóvenes son personas que concentran su actividad en la compañía, pero que también tienen otras actividades, y desde la compañía, cada vez que hay funciones, cada vez que hay alguna instancia que resulta remunerada, se comparte con ellos, se remunera, digamos, más que compartir, se remunera su trabajo, que es algo que nos ha ido motivando y se ha ido haciendo posible, digamos, cada vez más. Los diálogos en línea parten desde un lugar muy social, porque entendemos que la cultura es social, y por lo tanto como generadores de cultura y de espacios culturales nos motiva conocer y estar al tanto de los distintos aportes de otros territorios disciplinares y de quienes están generando contenidos culturales. ¿Qué son los diálogos en línea? Son una serie de conversatorios que planificamos a lo largo del año, amparados en este formato que se instaló fuertemente, digamos, en esta pandemia, esta posibilidad de hacer encuentros en línea, lo que ha tenido también bastantes garantías, digamos, en el sentido de poder hacer una convocatoria mayor, de permitir que otras personas que no acceden a lo presencial o que no pueden acceder a lo presencial se conecten y compartan este espacio de conocimiento y de contenido. Cada 15 días nos reunimos, invitamos a un experto en un tema, lo que ha sido muy gratificante, porque en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que las personas están muy dispuestas a compartir, a colaborar, a participar del lugar de donde vengan, y muy alegremente, con muchas ganas de compartir lo que hacen, y por supuesto que como nuestro foco también está puesto no solo en el arte, sino que en la inclusión, siempre hacemos cruces de lo que significa el trabajo de cada disciplina en pro de la inclusión social, ciudadana, laboral de las personas con discapacidad, ¿no? En este pequeño esquema podemos ver al centro nuestra motivación central, que es todo lo que tiene que ver con cultura, y las distintas temáticas que abordamos a lo largo del año con nuestros invitados, ¿no? Gente experta en música, tuvimos a Eli Morris y a Marisol García, por ejemplo, que son personas que desde la música propiamente tal y desde el estudio de la música hicieron su aporte y compartieron su mirada en relación a la importancia de la música como un relato histórico y como un testimonio, ¿no? En el teatro, bueno, es nuestro quehacer, conversamos con personas importantes en teatro. Verónica García Huidoro fue nuestra invitada. En términos de los derechos, también tuvimos invitados de los derechos, especialmente de las personas con discapacidad, en términos de el acceso a la cultura, de tener conciencia, y todo esto además inmerso de tener conciencia del contexto, digamos, todo esto inmerso además en este contexto de crisis que resulta muy doloroso, resulta muy complejo, pero también resulta muy motivador,
y que ha sido gatillante de muchas iniciativas en este tiempo, ¿no? Como que los discursos han explotado y las instancias colaborativas y las voluntades se han puesto al servicio de esta crisis, y eso ha sido un proceso muy, muy hermoso. Compartimos también con gente experta en la investigación, un poco pensando, no un poco, sino que pensando definitivamente en la importancia de lo que significan los registros y la evidencia del trabajo que uno hace, tanto así que nuestras invitadas nos compartían experiencias puntuales de rescates de experiencias de teatro, por ejemplo, en colegios, que los propios colegios tenían olvidadas, pero que aparecieron en ese interés que vino desde fuera y rescató un montón de material que existía en torno a un desarrollo teatral en un par de colegios aquí en Santiago. Es nuestro propósito también, como fundación, desarrollar la línea de investigación, y en ese sentido también nos hemos preocupado de hacer un trabajo de registro que involucran no solo al equipo técnico de nuestra fundación, sino que involucran a nuestros jóvenes. Este año en particular, apuntando a eso también, a facilitar este proceso desafiante de seguir funcionando bajo este nuevo formato online, se propuso un trabajo con guías adaptadas, y se siguió trabajando con nuestros jóvenes tal y cual se hacía de modo presencial, con 2 días a la semana de ensayo de 2 horas cada sesión. Afortunadamente tuvimos una respuesta maravillosa de parte de ellos, adhirieron a la invitación a seguir participando, y siguieron, se conectaron con las exigencias que tiene esta forma de encuentro, y se siguió trabajando con ellos de la misma manera que lo hemos hecho los años anteriores, tanto así que este año estamos trabajando en un nuevo montaje teatral, con el mismo entusiasmo y con las mismas respuestas y con el mismo rigor de parte del grupo. Eso significó incorporar ciertos conocimientos específicos, metodológicos, hacer sistematización de cómo se venía trabajando, digamos, rescatando las formas más adecuadas para nuestros jóvenes, con uso de pictogramas, con incorporación de lectura fácil, con muchas imágenes y mucho tratamiento audiovisual también. Bueno, también invitamos a gente experta en el tema audiovisual, personas que están trabajando. Siempre nuestro interés es ir haciendo el cruce concreto entre una disciplina puntual o entre un quehacer puntual y la inclusión. Eso es lo que esencialmente nos motiva, ¿no? Entonces las personas que nos acompañaron desde lo audiovisual son personas que están trabajando en hacer una incorporación sólida con lenguaje de señas, en hacer relatos relatos de los registros, digamos, para las personas con discapacidad sensorial. También tuvimos un grupo español, una organización española, que son expertos en danza y diversidad. El tema de la salud nos atraviesa permanentemente, porque muchos de nuestros jóvenes tienen síndromes o tienen condiciones que siempre evocan algún tema de salud, ¿no? Y que significa estar en una buena condición y en una preocupación, un autocuidado por estar inserto en la sociedad desde un lugar sanito, ¿no? Y por supuesto la educación, que siempre se manifiesta en nuestras formas de trabajo, en nuestras actividades formativas, que nuestros jóvenes lo viven diariamente, en cómo se implementan nuestras sesiones y en cómo cada decisión que tomamos está mediada por una búsqueda de un desarrollo integral y un desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Esto es un poco lo mismo que les he ido comentando. Estos diálogos siempre están con el foco puesto en la inclusión, y cómo estos conceptos, digamos, estos conceptos leídos desde fuera y vivencias desde nuestra propia vereda, digamos, van insertándose en contextos más complejos,
que afortunadamente, como mencioné antes, permiten ir instalando estos temas de una manera más activa. En lo concreto, nuestro primer ciclo cuenta con una planificación de 12 sesiones de conversación con expertos, y tenemos siempre digamos, siempre invitamos a uno de nuestros jóvenes de la compañía a participar en las conversaciones, lo que nos permite incorporarlos activamente en nuestras actividades, que no sean esencialmente lo que ellos hacen, ¿no? Sino que atraviesan, su presencia está en todo lo que hacemos, ¿no? Y es lo que nos importa, lo que nos convoca. Este es una muestra de lo que fue la convocatoria. Estos eran nuestros afiches con los que convocábamos a participar en estos diálogos en línea. No sé si se ve muy bien, pero cada uno incluye los invitados, una breve descripción y el tema que tocamos. En este caso están debajito del afiche, se concentra, digamos, el tema de cada una de las sesiones. La presentación de nuestra fundación, cómo impactó la crisis global en todo el ámbito artístico, la importancia de la investigación y el registro. Tuvimos gente también en teatro comunitario, invitada, teatro comunitario, personas que, Penélope Glass específicamente, que trabajan en cárcel, experiencias de cárcel y teatro, corporalidad y diversidad, la música como testimonio, democracia cultural, y el último diálogo que hicimos hace muy poquito, buscando formas concretas de plasmar, de ir, digamos, interpretando todo lo que aparece en los discursos, en los acuerdos y en las voluntades, en los hechos concretos, ¿no? Que es lo que nos importa también. No solo armar una buena propuesta, sino que llevarla a cabo. Eso. Esta imagen representa de alguna manera lo que queremos, lo que nos interpreta desde nuestros diálogos, un árbol que está en crecimiento y que se nutre y que tiene sus definiciones desde la gestión cultural, con una voluntad por democratizar el conocimiento, no solo en compartir el conocimiento desarrollado, sino que además en permitir y abrir una plataforma para que el resto pueda mostrar lo que está haciendo también, ¿no? El resto de las disciplinas que nos aportaron y que se cruzan con las artes, ¿no? Esta instancia de los diálogos en línea apela también, o esencialmente apela, a la diversidad y genera espacios inclusivos, genera una visibilización de cada uno de los temas que queremos compartir, genera una voluntad hacia la colaboración, porque además estamos sensibles frente a los temas y queremos, ya es un hecho, digamos, ya es un discurso mucho más macro, ¿no? Que nos dimos cuenta que socialmente tenemos que funcionar en colaboración y no individualmente. Por lo tanto, ese es un espacio los diálogos es un espacio sensible a la colaboración, y así quedaron los registros, y nuestro encuentro fue testigo de eso. Son espacios dialógicos, donde es una conversación de igual a igual, una voz empírica, experiencias concretas, y por supuesto, un poco en la misma sintonía, en la generación de redes, ¿no? Se van generando estos nichos de colaboración, y eso mismo genera la posibilidad de seguir trabajando juntos y de seguir apoyándonos desde un lugar y de otro. Por lo mismo nos parecía importantísimo considerar una diversidad territorial. Voy a compartirles un pequeño video que muestra los extractos de lo que fueron nuestros diálogos, y acabamos. Yo diría que una de las motivaciones más grandes que tenemos como compañía es poder patentar de alguna manera, dejar un legado de este trabajo en estos 4 meses, de la forma en la que hemos ido generando contenido, generando información
y profundizando en esa misma información. Y cuéntame un poco cómo se desarrolla eso, cómo llegan a la propuesta y cuáles son los aspectos que están rescatando de un lugar y de otro. Pues principalmente la asociación se compone por profesionales de las artes escénicas, educación especial y educación social. Nuestra principal idea y el motivo por el cual nace Danzas es que queremos acercar el mundo de las artes escénicas a la diversidad. La pregunta que yo me hago, ¿en qué sentido, en qué puede aportar lo específico de lo teatral, ¿cierto?, en este espacio educativo? Pedro, ¿cómo sientes tú que impacta tu trabajo como actor en las personas que te ven actuar? Bueno, siento que las personas se impresionan y emocionan y siempre se disfrutan con lo que hago. El teatro también me ha ayudado y conocerme como ser responsable, conocer mis emociones, pero creo que también puede ayudar a muchos de los que ahora me ven. No me hace caso. Voy a intentarlo de nuevo. No pude cerrar el video, así que voy a compartir nuevamente pantalla. Ahí sí. María Elena, por el tiempo, si quieres, puedes terminar sin la exposición visual. Sí, no sé qué pasó, pero no pude volver atrás. Bueno, lo que nos queda es hacer un poco de un cierre de lo que fueron los diálogos en términos de cómo trabajamos este año, y por sobre todo de pensar qué es lo que viene como desafío hacia el futuro, ¿no? Queremos seguir con este espacio, queremos profundizar los temas, y nuestras preguntas son cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de mejor manera, ¿no? Y en ese sentido considerar el concepto, por ejemplo, de democracia cultural, no solo desde lo que significa abrir contenidos, buscar audiencias, sino que además ir a buscar contenidos con toda la atención que eso merece, ¿no? Por otra parte, entender que cada territorio tiene un rol de prosumidor, digamos, son consumidores y productores, va un poco en la misma línea, ¿no? Entender que también son nichos que funcionan metodológicamente mejor cuando uno los comprende desde un lugar afectivo, cuando uno entiende que ahí hay puesto intereses, alegrías, esperanzas, y que es un espacio que, así como ha sido en este tiempo, es un espacio donde se representa una posibilidad muy humana, ¿no? El arte. Y también entender que son espacios tremendamente necesarios para seguir avanzando en un desarrollo humano. El arte es intrínsecamente social, es intrínsecamente una expresión muy natural, y para poder avanzar en lo que queremos como sociedad, necesitamos relevar la cultura a un lugar importante, mucho más importante del que tiene hoy, ¿no? Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Eliana. Por ahí están también los aplausos en silencio. Bien, vamos a pasar a la última exposición de esta mesa. Está a cargo de Joaquín Morales y se llama Poética. ¿Puedes saludar, Joaquín? Por ahí para verte. Ahí está.
su ponencia se titula Poética de la intimidad, el lugar del arte en la nuda vida. Joaquín es estudiante de tercer año de Letras Hispánicas en la Católica y se ha desempeñado como profesor voluntario y como ayudante de la cátedra de la Facultad de Letras UC. Así que adelante, Joaquín. Muy buenos días. Bueno, mi presentación va a estar alineada también con lo que han expuesto acá ya mis dos compañeros de mesa. Por un lado de la música y del polifacetismo también del arte. ¿Ya? Está escrito, traje algo escrito, porque la oralidad no me confía mucho, así que dice así, dice: el arte tiene infinitos rostros, tantos rostros como dimensiones de la existencia haya. Entre el arte y la sociedad, el rostro compartido es la cultura. Entre el arte y la religión, la espiritualidad. Entre el arte y la política, la memoria. Entre el arte y el mercado, el espectáculo. Entre el arte y la psicología, la terapia. Entre el arte y la enfermedad, la locura. Entre el arte y la noche, el sueño. Entre el arte y el lenguaje, el silencio. Entre el arte y el amor, el don. Entre el arte y la existencia misma, en resumidas cuentas, lo que hay de compartido es la vida misma. Si algo tiene en común cada persona, es que es inherentemente artista. Italo Calvino, el siglo pasado, auguraba una progresiva pérdida de las formas en la vida que solo la literatura podría hacerle frente. Hoy sabemos que esta pérdida de las formas no estaba por una anestesia, sí, por una falta de sensibilidad, sino por una hiperestesia, quiere decir una saturación de estímulos, una saturación de información. Entonces, para hacerle frente a ese mal estético, de exceso estético, propuso redundantemente más estética, una forma literaria, la literatura, que es el arte de la palabra. Que haya elegido entre todas estas artes, el de la palabra no es gratuito. Lo mismo ocurrió, si lo pensamos con el término de poesía, que en un principio designaba originalmente el mero producir, ¿sí? Era un hacer que abarcaba todos los tipos de técnicas productivas. Artes poéticas eran tanto carpintería como la tragedia. Sin embargo, el arte poética que sobrevivió a las intemperancias del tiempo fue la poesía tal y como la conocemos hoy día, como un arte versal. Para unas culturas escritural, para otras culturas oral. Entonces Calvino propuso 6 propuestas para hacerle frente a esta disolución de las formas, que consisten en las siguientes. La levedad que trata de, y al menos esta es mi interpretación, de volver la roca ligera. ¿En qué sentido? Esculpiendo velos delicados sobre ella. Convertida en velo, la roca es igual de grávida que siempre, pesa lo mismo, pero sin embargo pareciera como que levita. O sea, ver una escultura y ver el velo esculpido en la piedra le da una impresionante potencia de levedad. La rapidez, que es tersura de superficie, libre de roce pero no de conflicto. La exactitud, que no es la cifra del número, sino la del matiz, ese aleteo de mariposa que causa el caos en un universo paralelo. La visibilidad, que no es un ser visto, que no es un ver, sino una evidencia de ojos cerrados. Aquí podemos pensar en Borges, por ejemplo, como él queda ciego, pero continúa, sin embargo, escribiendo y haciéndonos ver mediante su literatura cosas que su ceguera visual impidían ver. Y por último, una relación de consistencia. Esa relación de consistencia es alusión a una inconclusión de la obra. Sin embargo, me gustaría proponer una 7ª propuesta para hacerle frente a la disolución del arte. Sucede que el día de ayer escuché a Sonia Montesino citar un verso de Gabriela Mistral. En la mesa estamos 6, pero siempre falta el 7º. Aunque los que están me amasen, a quien yo amo, yo no veo, no lo oigo ni le sirvo. Esta 7ª propuesta que no está sentada en la mesa corresponde de lleno a la alteridad. La literatura siempre ha sido la gran extranjera, la otra en estado de tránsito y migración, de hibridez y mestizaje, transvestida, disidente, marginal, pero no una marginalidad canónica y cifrada de antemano, sino marginalidad en singular, anómala, incasillable, y referible solo en conformidad a otra anomalía que es la propia. Entonces cada cuerpo posee su frontera y a partir de esa frontera se constituye una alteridad. Y ante esa alteridad no podemos sino presentarnos como analfabetas, es decir, ante esa alteridad no puedo ser sujeto de palabra. Mi palabra balbucea.
Perfecto esta reflexión, que tiene que ver con la vida, con la realidad en sí. Resulta que hace un tiempo en estética se está desarrollando una teoría que es la de la prosaica. Esta teoría de la prosaica hace alusión a la sensibilidad cotidiana de todos los días, que sin ser artística no es indiferente al afecto, no es un mero estar en el mundo, sino que intenta reivindicar cierta continuidad entre el arte y la vida. ¿Cuál es la relación del arte y la vida? Sustraer el arte del museo, sustraer el arte de la galería y llevarlo a una experiencia más vivencial. En lo personal comprendo lo poético no como el resultado de una técnica. Si uno puede, por ejemplo, pensar en las estrellas, que tienen las estrellas de poético, ¿cierto? O sea, de técnico ciertamente nada. Y sin embargo la noche es absolutamente poética. Entonces, lo poético como un fenómeno no se circunscribe a la técnica. Y es esta poética la que la prosaica intenta poner de relieve. Lo que intenta constituir la prosaica de alguna forma es un artista sin obra, ¿sí? Vivir la vida artísticamente sin esa necesidad de concretar algo necesariamente. ¿Sí? La obra nace de la vida cotidiana, ¿no? Hay un supuesto según el cual la obra vendría siendo una suerte de epifanía sin correlato alguno con la cotidianidad. Pero la obra nace en la vida cotidiana y se dirige a la vida cotidiana. ¿En qué sentido? En que cuando uno presencia una obra de cualquier tipo, si esa obra es significativa para ti, va a perdurar en tu cotidianidad, ya sea en forma de recuerdo, y se va a volver diario. Bien. De esta manera mi ponencia se titula Poética de la Intimidad. ¿Qué tiene que ver esto con la poética de la intimidad? Justamente que la intimidad se sitúa dentro de un plano que nosotros atribuimos a la domesticidad, al domicilio, al hogar. Dentro de este hogar se configuran dinámicas estéticas que uno podría llamar, uno podría decir que coinciden con la prosaica como tal. Y dentro de este plano, lo que resulta es justamente un modo de hacer, un modo de vivir, un modo de tener experiencias estéticas que no son de la creación de la obra, sino que son más bien de índole práctica. La poética entonces es una manera, es un hábito, es un ethos, es una ética orientada a crear sobre lo dado y a pervivir dentro de lo creado. Habitar, aquí cito a Agamben, habitar es un modo especial de tener, un tener tan intenso como para no poseer nada más. A fuerza de tenerlo, lo habitamos, nos volvemos suyos. Habitar es dejarnos envolver. En suma, la poética es una ética de la creación, es un hábito creativo y por extensión es un habitar en lo creado. Bien, si tú acá esta imagen de Van Gogh de los zapatos, es una imagen célebre que rescata Heidegger en su momento, porque le impresiona justamente cómo es que adquiere esta potencia de lo artístico, un hecho tan cotidiano. Nosotros tenemos una experiencia más cercana con Nicanor Parra, por ejemplo, que vendría a ajustarse también dentro de este ámbito de la antipoesía, que vendría siendo una poética prosaica. ¿En qué sentido? En el sentido en que creo mundo, creo posibilidad de que surja el arte a partir de lo cotidiano. Y dentro de este terreno es que llegué a un trabajo de la Universidad Alberto Hurtado, promovido por el Leonardo Piña, que se llama Proyecto Pupilas Vacías. ¿En qué consiste este proyecto? Si la prosaica lo que intentaba era rescatar al arte de la vida cotidiana, rescatar al arte del museo, este proyecto, como lo interpreto, intenta resituar el lugar del domicilio. Es decir, no es llevar el arte al domicilio, sino el domicilio a la calle, y cómo en la calle continúa perviviendo una suerte de sensibilidad, una suerte de poética. Y esto es de lo que se va a ir trabajando a lo largo de este proyecto Fondesit, sumamente recomendable de leer, de hojear, porque realmente está renovador y reivindica justamente algo que en el título de mi ponencia intenté conceptualizar por el nombre de nuda vida. ¿Qué es la nuda vida? Nuda vida es un concepto que desarrolla Agamben en un libro que se llama Medios sin fines. En ese libro Medios sin fines habla sobre el rostro, sobre el pueblo y sobre la vida como tal dentro de regímenes de estado de excepción. Agamben dispone de dos categorías, una es la forma de vivir y la otra es la nuda vida. La nuda vida es lo que funda el estado de excepción, qué es lo que tiene, qué es lo que, digamos, confiere al estado de excepción una razón de ser, justamente el hecho de proteger una vida desprovista de toda forma, es decir, la vida en sí.
pero resulta que en nuestro cotidiano, es decir, en nuestra prosaica, en nuestra manera de habitar el mundo, esta vida adquiere formas, es decir, nosotros vivimos a partir de una forma. Y en consecuencia, uno podría aquí aplicar esta categoría a lo que sucede dentro de la cotidianidad domiciliaria y a la cotidianidad en la calle. ¿Qué es lo que sucede? La cotidianidad en la calle no es una nueva vida. ¿En qué sentido no es una nueva vida? En que el sujeto no está despojado de sí. Y es hacia eso a lo que este proyecto intenta hacerle frente, justamente a estas, digamos, tendencias humanitaristas o verticales o hegemónicas de configurar el espacio de la pobreza y de encarcelar, digamos, al sujeto dentro de esa condición material. Lo que se reivindica es que el sujeto siente, lo que se reivindica es que el sujeto dispone un lugar, dispone una manera de habitar y dispone una forma de vivir. Es decir, no está vulnerado, no está vulnerable, quiero decir, no está despojado de sí, está vulnerado socialmente, pero no está despojado de sí. Esa es la reivindicación. Entonces, la situación de calle no es una nuda vida, sino es una forma de vida al desnudo. Y esa forma de vida al desnudo remarca un quiebre al momento de comprender y de atender a la dignidad de las personas en la manera de relacionarnos frente a ellas, es decir, no son sujetos de caridad, sino que son ante todo sujetos de palabra. Dentro de los estudios culturales justamente se trabaja este tema de las categorías antropológicas de cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? Cómo no expropiar al otro de sí, cómo no hacer un personaje secundario del protagonista de la vida, que sería el sujeto. Entonces, este proyecto en que consiste en la provisión de cámaras fotográficas a distintas personas que vivían en situación de calle, para que ellas documentaran en su quehacer diario los lugares en que vivían y acotaran al mismo tiempo un relato, un comentario, una reflexión sobre ellas. Y lo que resulta justamente es un universo de comentarios y de sensibilidades que no son perceptibles a primera vista, desde la perspectiva hegemónica, quizás más bien intencionada. Lo, digamos, contundente de esto no es que se romantiza la situación de calle. ¿Por qué razón? Porque hay comentarios de las mismas personas, de los mismos individuos, acerca de las precariedades en que viven. Pero además de las precariedades en que viven, hay otras dimensiones de la vida que se ven reivindicadas, digamos, por esta iniciativa de hacer una antropología desde otra perspectiva. Entonces hay comentarios como de este tipo, es igual que vivir en una casa, pero acá afuera. Hay comentarios acerca de, por ejemplo, la relación con los perros, acerca de las relaciones con las ventas y con los distintos tipos de trabajo que van surgiendo alrededor de la ciudad y los desplazamientos. Y hay, por supuesto, las, digamos, imprecaciones directas, ¿no? En la calle no se puede vivir bien, no, para mí no. Hay una proporción bastante notable y considerable en términos distribucionales de género, que es lo que sucede en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, como por ejemplo hay una mayor proporción de hombres en situación de calle, en un porcentaje más o menos de 1 a 4, y como al mismo tiempo son las mujeres quienes tienen un comentario mucho más crítico en relación a la experiencia de vivir en la calle. Pero apuntando hacia este trabajo, hacia este proyecto que busca reivindicar una mirada distinta, una mirada otra, una mirada desde la alteridad que nos permita visualizar a las personas como sujetas justamente de sensibilidad, ¿sí? Es en ese sentido que surge esta noción de la poética de la existencia, la poética como un habitar y como un disponer de los medios materiales que posee para la creación, para la restauración de una identidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué relación tiene con el arte esto? Cito a Susan Sontag, dice: muchas personas se empeñaron en creer que si el horror podía hacerse lo bastante vívido, la mayoría de la gente entendería que la guerra es una atrocidad y una insensatez. Esto es La imagen intolerable, un texto de Rancière, intenta poner de manifiesto también cómo a través del arte político y del arte explícito se ha intentado asociar al arte una función práctica de reivindicación social, pero que no ha tenido un efecto tan considerable. Y ante ese efecto tan considerable que no ha tenido el arte, se ha, digamos, escarbado dentro de otro ámbito, que es el ámbito de la sensibilidad
y de la conexión. Hay una frase distinta que dice, el ojo además de ver, llora. Y quizás sea más humano que el ojo llore a que el ojo vea. En ese sentido, apostar por una estetización de la vida no es apostar por una cursilería o apostar por una dulcificación de la realidad, sino que es todo lo contrario, es un abordar las realidades, digamos, cruciales que nos atraviesan como sociedad a través de una sensibilidad distinta, que es, por ejemplo, la que aborda Víctor Jara. Dice, Sergio Larraín se retira de la fotografía puesto que las suyas no habían logrado hacer nada por las personas que habían fotografiado. Entendido Sergio Larraín como el gran documentador de la pobreza y de la fotografía. El gran riesgo sería no hacer nada por las personas a quienes fotografiamos. Una poética no aspira a hacer algo por ellos, sino a que ellos hagan algo justamente por nosotros. A diferencia de la fotografía que sustrajera algo, ellos nos estarían dando algo desde ellos mismos. Desde esta perspectiva, ellos lo estarían haciendo por nosotros. ¿Qué hizo Luchín, la canción Luchín, por Luchín? Es la pregunta, ¿no? Y tal vez también la pregunta es, ¿qué ha hecho Luchín, la canción Luchín, por nosotros? ¿Bien? Esa es la sensación, esa es la perspectiva, o esa es el lineamiento que adquiere justamente la canción, la música y la sensibilidad, que no se condice con digamos, con un arte de protesta. Víctor Jara, cuando le preguntan si su arte es de protesta, responde simplemente que es un arte que nace desde la necesidad, es decir, no es un arte suntuario, sino que es un arte que nace desde la necesidad y que nace por una vocación de amor. Y es sumamente interesante cómo a través de esa poética, de esa plasmación de la realidad, tal cual aparece, pero mediada por un relato, mediada por una poética, mediada por una, digamos, manera de obrar y de plasmar una identidad, cómo a través de ese prisma es posible retratar la violencia, es posible retratar los aconteceres más cruciales que nos atraviesan desde una perspectiva que no sea netamente la protesta ni la denunciadora, sino desde la afección, sino desde la emoción misma. Nadie puede decir, por ejemplo, que Luchín, que Te recuerdo Amanda y que tantas otras sean canciones dulces, pero sin embargo conmocionan. Esa es a la apelación a la que va, digamos, esta propuesta de la poética y de leer este tipo de iniciativas desde esa perspectiva. Bien, para sintetizar, todo esto se configura dentro de una perspectiva de la poética como un arte arquitectónico. Arquitectónico, Giorgio Agamben lo define como una estructura original, arquitectura, estructura del origen, y esa originalidad es justamente la que promueve el arte. Es decir, no nos remonta a un pasado, sino que origina algo en nosotros que nos permite conectarnos mediante un discurso que es previo a la palabra. Ese discurso previo a la palabra es justamente el discurso en el que no podemos acceder a la realidad del otro, ¿no? Y bueno, ya sintetizando con una cita, dice, ante la apuesta por la crudeza de las propagandas más beligerantes, Víctor Jara apuesta por la dulzura. Ante la violencia del mundo, la dulzura es una esperanza y una resistencia. Eso es más o menos como a grandes síntesis. Muchas gracias, Joaquín. Por ahí están los aplausos. Disfrútenlos. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas. Y hay algunas en el chat, quizás otras las han ido anotando ustedes mismos y mismas. Entonces, lo vamos a organizar de la siguiente manera, si les parece. Vamos a comenzar con una pregunta para Rodrigo que está en el chat y después yo voy a abrir el micrófono para una pregunta para Eliana y luego para una pregunta para Joaquín. Y una vez que hayan intervenido los tres, vamos a continuar en el mismo sentido, o si hay preguntas para los tres también puede ser, en conjunto, digamos, si es que tenemos tiempo, porque considerando que tenemos que terminar 10 para la 1 o 5 para la 1 por motivos de organización del Congreso. Entonces, ¿les parece que lo hagamos así? ¿Sí? Bien, bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con una pregunta para ti, Rodrigo, que la plantea Sebastián Ibacachi.
Dice, quisiera plantear una pregunta para Rodrigo. En tu trabajo mostraste que es posible encontrar una lectura teológica en las obras de Eduardo Gatti. Citando a una autora, decías que era posible encontrar una búsqueda de lo divino en lo profano. Mi pregunta es, ¿crees que esto es aplicable a la música contemporánea? Oh, vaya. Bueno, primero que todo, gracias a Sebastián por la pregunta. Y bueno, la respuesta, la respuesta corta es que sí. Bien, la respuesta corta es que sí, creo que toda la música puede leerse en esa clave porque toda la música tiende a ser una radiografía de de las cosas que nosotros como sociedad y como seres humanos, como individuos, consideramos importantes y que nos atraen y que nos llaman. Ahora bien, creo que hay que tener mucho cuidado al tratar de revestir no sé, de escatología todo lo que escuchamos, todo lo que leemos. No hablo simplemente de cuando Silvio Rodríguez en la canción Y Mariana menciona a Dios hacia la pasada. No creo que sea un ejemplo. ¿Bien? O cuando Sui Generis canta en... Charly García y Nito Mestre cantan en Bienvenidos al Tren, en nombre de Cristo, ya tampoco, eso es una mención. Creo que es posible, pero para hacerlo es necesario crear una metodología un poco más exhaustiva y que logre llegar, digamos, a la vena del asunto. Cuando Dorothea Solé habla de encontrar lo divino en lo profano, ella más específicamente habla de buscar a Dios en la basura. Habla de buscar a Dios en donde no se le está, en donde no se le está considerando, y donde no es parte de los espacios de enunciación más clásicos, digamos, pero que sí subyace un lenguaje religioso, que es como en nuestros discursos, como personas de Occidente, subyace las ideas del cristianismo, digámoslo, seamos creyentes o no. Pero en el fondo de eso, Dorothée Solé interpreta cierta búsqueda, ciertas preguntas, ciertas cuestiones que el ser humano no ha terminado por resolver. Y que van más allá de hacer un análisis formal y de identificar isotopías por aquí y por allá y de buscar, aquí está la isotopía de Dios. No, habla un poco, es más complejo que eso. Pero creo que sí, creo que es posible aplicarlo a la música contemporánea, pero no hay que hacerlo superficialmente, ¿me explico? Bien, muchas gracias, Rodrigo. Ahí Sebastián también te agradece en el chat. Bien, ahora quisiera abrir el micrófono, o pueden levantar la mano o la manito virtual, para una pregunta para María Eliana. Si hay alguna consulta respecto de la ponencia María Eliana, porque yo tengo una, pero la voy a hacer solo si no hay desde el auditorio. Bien, entonces María Eliana, voy a ir yo con una pregunta, ¿sí? Que a lo mejor pueda interpretar también a los que lo estamos mirando mucho desde el arte y desde la creación artística, que por lo menos es mi lugar. Entonces, yo te quería preguntar en este espacio de diálogo que se está planteando en el contexto virtual, que creo que es una pregunta que nos ha agobiado o preocupado por lo menos en este año. ¿Cómo es el acercamiento, cómo han resuelto el tema del contacto? ¿Sí? Obviamente el contacto físico no es posible, pero de alguna manera siempre es muy relevante esto en cultura. Entonces, ¿de qué manera han logrado en estos espacios de diálogo virtual traducir el afecto, la experiencia de lo efímero, la experiencia del arte, que sucede en el aquí y en el ahora e impacta significativamente en las personas, como en algún momento también lo decía Joaquín, y como lo veíamos a través de la escucha de Eduardo Gatti, ahí en el... Entonces, si nos pudieras hablar un poco de eso, porque creo que nos va a servir a todos y a todas también. O sea, ¿cómo resolvieron, cómo tradujeron eso tan complejo? Sí, mira, yo creo que lo primero que se me viene, digamos, con tu pregunta, la primera idea que me cruza con tu pregunta es pensar
es recordar un poco lo que fue el inicio de año, cuando todos nos vimos envueltos en este nuevo proceso desafiante. Ya veníamos con una historia tremenda, con la crisis social, estaba todo como muy efervescente. Yo creo que no verlo como un problema y no instalarlo como un problema de partida es algo que siempre sirve, ¿no? Si uno se concentra en todas las dificultades que esto puede traer, claramente los bloqueos aparecen más rápidamente. Ahora, en lo más puntual en relación al arte, a la cultura, a mí me parece, dicho eso, digamos, dicho que no estábamos problematizándolo esencialmente, a mí me parece que son espacios que apelan esencialmente a la sensibilidad humana. Entonces yo creo que se da de una forma bastante natural. Si uno lo limpia de todo lo que puede significar, o si uno no tiene puesta la expectativa en lo que puede significar un encuentro presencial, que por supuesto que enriquece los diálogos, enriquece las ideas, es otro momento. Pero este es un momento que existe también y son las posibilidades que tenemos ahora. Y yo creo que no hubo grandes impedimentos, además de los tecnológicos, digamos, de estas interrupciones o de estas cosas que no funcionan exactamente como uno quisiera, pero no creo que haya sido un impedimento para instalar un contacto y para abrir un espacio de dialogante y un espacio donde cada uno pudiera asistir a esta convocatoria libremente y con todos los contenidos y todo el conocimiento de la manera que podría ser en otro lugar. A mí me parece que los diálogos generaron ese espacio y bueno, cada persona hace su aporte desde ahí también, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio y que lo agradezco, lo valoro todavía día a día, es la voluntad que hubo en cada persona que nos acompañó. No fue un proceso difícil, en absoluto, fue un proceso muy amoroso, muy amable, cada llamado, cada contacto se transformaba en una participación y en una voluntad por exponer, por contar, por comentar y por colaborar. Siempre estaba esa digamos, voluntad, esa perspectiva en la participación. Entonces yo, la verdad es que no me conecto especialmente con las dificultades ni con la complejidad. Creo que todo lo complejo que ha habido este año, sin ánimo de bajar, de no considerarlo, creo que ha sido también un gatillante de algo nuevo, de una nueva forma, de un nuevo espacio, de conectarse sensiblemente con una voluntad y tratar de estar juntos. Yo creo que hay mucho interés en eso. Por eso los conversatorios se han disparado, digamos. Ha habido una cantidad de información y de encuentros maravillosos que han hecho posible que esto siga avanzando, ¿no? Creo que es una nueva forma, una más que se suma. Eso. Bueno, muchas gracias, María Eliana. Entonces ahora quisiera abrir el micrófono para alguien que tenga una pregunta para Joaquín. Si no surge desde el auditorio, yo también tengo una. Estoy muy preguntona. Bien. Entonces, Wesley, ¿tú tienes una pregunta para Joaquín o hago yo mi pregunta? Sí, tengo una pregunta, disculpe. Ya, sí. Adelante, por favor. Bien, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Wesley, soy de Perú. Con respecto a la exposición del joven Joaquín, me llamó bastante mucho la atención, sobre todo el tema de cómo expuso el arte en sí mediante su perspectiva. Ahora, viendo de que están en un contexto, por así decirlo, histórico, que la mayoría de jóvenes están apelando por un cambio constitucional. Mediante esta expresión del arte, ¿usted cree que puedan los jóvenes tomar esta perspectiva y acomodarla a los tiempos actuales, viéndolo desde una perspectiva ya artística? Una pregunta contundente. ¿Cuál es el lugar del arte dentro de este proceso constituyente? Sin duda creo que tiene que estar, sobre todo relacionado a la cultura como tal, que vemos que conjunto a las ciencias se han visto damnificadas en términos
económico. Pero dentro del proceso constituyente como tal, a mí me da la impresión que si ha habido un factor constituyente como tal durante este tiempo, ha sido justamente los relatos que han provenido desde el arte. Desde el arte pienso en Víctor Jara, pienso en Violeta Parra, pienso en Inti Illimani, pienso en Jorge González. Ellos han sido quienes han provisto de narrativa justamente al movimiento, podríamos llamarle, más, sí, más juvenil que está en las calles manifestándose. Entonces, el lugar del arte, como si el arte puede, digamos, traducir o trasuntar, digamos, este espíritu de política en una forma tangible. Es complejo, me da la impresión, en primer lugar, que la relación del arte con la política es un poco ambigua, porque si la política es el ámbito de los acuerdos y de las certezas, el arte es más bien un terreno de incertidumbre, de afectación, de reflexión, está más lindante a la filosofía, que a un razonamiento práctico y deliberativo, por decirlo así. Pero sí en cuanto a la constitución de imaginarios, en cuanto a la constitución de narrativas dentro de la misma juventud, creo que va a ser la aguja que va a permitir hilar, digamos, los diferentes deseos. Creo que el valor del arte en términos de proyecto, en términos de identitarios, en términos culturales, en términos de apropiación, sí es gravitante a la hora de hacer política. Siento, de hecho, que actualmente estamos viviendo un poco los reveses de la aculturación propias del progreso. En otros países, por ejemplo, no sé, pienso en Argentina, en que la cultura está bastante desarrollada. No sé si es que allí hay, digamos, estas tensiones a nivel identitarias de país, ¿no? Esta idea de que las marchas no existan, o casi no las banderas chilenas. O sea, hay un factor muy identitario que creo que solamente puede responderse con políticas que integren el arte y la cultura como tal. Eso. Wesley, no sé si quieres aprovechar tú mismo de hacer la pregunta que habías puesto en el chat para Rodrigo. Sí, sí, por favor. Sí, por favor. No, Entonces, creo que se refiere a que la leas tú. pero bueno, no importa, yo la leo. Si en caso que no puedas poner al chat, a veces no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la pregunta era, Eduardo Gatti se le conoce por el uso de temáticas que están fundamentalmente volcadas a la naturaleza, la vida humana y el amor. Canciones como Los Momentos, El Viaje dan a entender sus conceptos. ¿Qué otras obras de este autor consideras también como sujeto de estudio profundo? Debo decir que Wesley anda bélico hoy. Está haciendo preguntas muy difíciles de responder. Bien, empezamos por el principio. Creo que Gatti se le podría sintetizar más aún en cuanto a sus temas. Yo creo que lo que hace Gatti es actualizar constantemente los tópicos medievales y trayéndolos a nuestra cotidianidad, trayéndolos a nuestra intimidad y revistiéndolos de ciertas lecturas críticas. Que para mí eso es lo que caracteriza la lírica de Gatti y lo que me hace revisitarlo constantemente. Yo creo que muy buena parte de la obra de Gatti se puede analizar en este aspecto. Quizás hay obras que considero sui generis en tanto su corpus, que se terminan por alejar un poco de esta idea del Gatti romantizado. No, romantizado no es la palabra. Lo que quiero decir es un Gatti que habla desde la intimidad, que habla apunta al interior del sujeto. Creo que es más fácil hablar de las obras que no entrarían en estas categorías. Yo nombraba, por ejemplo, Capitán, que es una canción que él compone hablando del dictador de Augusto Pinochet. O Todo fue bueno, que vendría a ser una canción que reflexiona acerca del mordaz capitalismo antinaturaleza, digamos, que lo está destruyendo todo. Y aún esa misma canción tiende en lugar de ser un llamado a la revolución y a detener por la razón o por la fuerza
los medios, o sea, los procesos de deforestación, digámoslo, apunta a una crítica a la persona del empresario, digamos, a la persona o a la mente maestra que está detrás de la destrucción del entorno, de la casa común. Me parece que, sobre todo el disco Númina, sí, Númina, que tiene esta canción hermosísima llamada Volver a Valdivia, es una actualización del tópico del locus amoenus, del lugar ameno. ¿Bien? También lo que hace Gatti muchas veces es personalizar sus canciones. Y creo que quizás eso sería otras canciones que quizás no entrarían dentro de las categorías de las que Wesley está hablando. Pienso en La Francisca, Palabras a Carlita, que también están revestidas de este profundo carácter escatológico, pero que su tema central vendría a ser otro. Entonces, quizás para decir que no entraría dentro de este corpus gatiano digamos, aplicable a este estudio, tendríamos que ir más atrás y hablar de su época en los Blobs, o de cuando fue guitarrista para Víctor Jara, no sé. Pero hay mucho, hay mucho. También quiero hacer una mención especial a Balada para Nelson Bahamonde, que leyendo la obra en la actualidad, bueno, ustedes conocen la historia de Nelson Bahamonde, este piloto que chocó y que tuvo que hacer maniobras ahí para evitar que sus pasajeros murieran y finalmente el único que murió fue él. Entonces, lo que hizo Gatti fue hacerle una canción y uno la escucha en la actualidad, les voy a hacer un pequeño spoiler. Eso es un cantar de gesta, totalmente. Habla de Nelson Bahamonde como si fuese un héroe mítico, un héroe clásico. Y creo que esto es lo que hace interesante a Gatti, que creo que nos invita a traerlo de vuelta, a traerlo a la actualidad. Y ver en él la representación, digamos, una de las representaciones fieles de lo que vendría a ser el trovador, pero el trovador visto como aquel cantante que cuenta historias, que contaba las hazañas y que abogaba por las inquietudes intra y extrapersonales del pueblo. Eso. Bueno, muchas gracias una vez más a Rodrigo, Marilena y a Joaquín, a Catalina por apoyarnos en esta mesa, y a todas y a todos las y los asistentes tanto de Chile como de Perú. Qué emoción poder ampliarnos en este sentido en este congreso en especial. Y también gracias a los y las ponencistas por llevarnos a reflexionar sobre el arte en la sociedad actual y en el contexto actual, que no es menor, ¿no? Entonces, algo que está cambiando, ¿no? Mucho. Así que Wesley agradece por las respuestas. Y nada más dejar los invitados y invitadas a las actividades de la tarde. La Cata acaba de poner los links en el chat